Los nervios craneales son 12 troncos nerviosos de los cuales están conformados los siguientes pares de nervios. El primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, el tercero es el oculomotor, el cuarto es el troclear, el quinto es el trigémino, el 6 es el abduces, el 7 es el facial, el 8 es el vestíbulo coclear, el 9 es el glosofaringeo, el 10 es el vago o cardio neumogástrico entérico, el 11 es el accesorio o espinal y el 12 es el hipogloso. Cada uno de estos nervios tienen su origen real y aparente, los cuales se encuentran en el tronco y en la superficie encefálica. Estos van a salir por la base del cráneo a través de diversos agujeros y se van a dirigir a sus diversas áreas de inervación. Estos nervios también tienen diferentes trayectos, por eso es importante examinar cada uno de los nervios craneales para descartar las diversas lesiones o patologías que puedan producir en su trayecto. Craneal. El nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el más primitivo de todos nuestros sentidos. Su origen real se sitúa en las células bipolares de la mucosa olfatoria, que se va a encontrar en la porción superior de las caras laterales y mediales de las fosas nasales. Estas células recorren toda la pared ósea hasta atravesar los agujeros de la lámina cribosa del hueso etmoides, con el objetivo de llegar a la parte inferior del bulbo olfatorio. En esta imagen podemos localizar al bulbo olfatorio, mismo que se conoce como el origen aparente del nervio olfatorio. Siguiendo el trayecto del nervio olfatorio, vemos que forma el tracto olfatorio. El tracto olfatorio tiene como fin llegar al área olfatoria del lóbulo temporal. Debemos mencionar que el nervio olfatorio no tiene ninguna relación con el hipotálamo, a diferencia del resto de los pares craneales. El nervio olfatorio es únicamente sensorial y su función es conducir impulsos olfatorios desde la nariz al sistema nervioso central, siendo clasificado como fibras aferentes viscerales especializadas. Para una correcta exploración del nervio olfatorio se procederá a evaluar individualmente cada fosa nasal. Para esto, al paciente se le solicita que oprima una de sus narinas dejando despejada la contralateral. A continuación se le pedirá que cierre los ojos y procederemos a acercarle el líquido volátil y nos diga qué percibe. Dulce. Ahora te pediré que repitas el mismo procedimiento pero del lado contralateral. Café. Muy bien. Y es así como exploramos el nervio olfatorio. Los trastornos que se pudieran presentar en un paciente que haya sufrido una alteración o daño en el nervio olfatorio se pueden clasificar atendiendo a dos criterios, ya sea cualitativamente o cuantitativamente. Cuando hablamos de trastornos cuantitativos, vamos a hacer uso de las palabras hiposmia, que hace referencia a la disminución en la percepción de los olores, la anosmia es la ausencia total de estos y la hiperosmia es el aumento de la percepción en los olores. Cuando hablamos de trastornos cualitativos, vamos a hacer uso del término parosmia, que hace referencia a la alucinación de percibir olores donde no los hay, y cacosmia, que se hace referencia a percibir olores desagradables a diferentes sustancias que no lo son. El segundo par craneal, el nervio óptico, es de componente únicamente sensorial. Su origen real va a estar situado en las fibras nerviosas que nacen de las células ganglionares ubicadas en la retina. Estas convergen hacia el disco óptico y atraviesan la esclera y la coroides, constituyendo así el nervio óptico. El origen aparente del nervio óptico es la papila óptica, ubicada en la parte posterior del globo ocular. El nervio óptico está constituido por dos tipos de fibras: las fibras nasales, que van a ser mediales, y son las que realizan el entrecruzamiento formando el quiasma óptico. Las fibras temporales van a situarse lateralmente, estas no van a presentar un entrecruzamiento. Ambas fibras llegan a los cuerpos geniculados laterales, desde allí siguen su recorrido
como radiaciones ópticas. El fin de estas radiaciones ópticas es llegar a la cisura calcarina situada en el lóbulo occipital. Para la exploración del par número 2, que corresponde al nervio óptico, se aplicarán 4 parámetros a seguir. Tenemos la agudeza visual lejana y cercana, la visión cromática, el campo visual y el fondo de ojo. Para la correcta exploración de la agudeza visual, debemos recordar que este examen es individual para cada nervio. Se lo realizará mediante la tabla de Slem. En el caso de no poseer esta herramienta, se podrá aplicar la siguiente técnica. Procederemos a decirle al paciente que por favor tape uno de sus ojos. A continuación, levantaré mi mano y pediré que me indique cuántos dedos tengo levantados. 2. Me alejaré un poco. 3. 1. 4. Muy bien. Realizaremos el mismo procedimiento del lado contralateral. 1. 4. 1. 3. Y así evaluamos la agudeza visual, tanto cercana como lejana. Para evaluar la visión cromática del paciente contamos con dos técnicas. La primera es la más sencilla y consiste en mostrarle al paciente diversos objetos que contengan los colores primarios y ver si éste los puede diferenciar y reconocer. Rosado. Amarillo. Naranja. La segunda técnica consiste en mostrarle al paciente el test de Ishihara, el mismo que detecta daltonismo si hubiese. Dos. 3. 5. 7. 10. Para una correcta evaluación del campo visual se utilizará la técnica de campimetría por confrontación. Para esto, el explorador y el paciente deberán encontrarse a una distancia de aproximadamente 1 metro. Se recomienda que el explorador y el paciente estén a un mismo nivel para que el examen sea más sencillo. A continuación, se le pedirá al paciente que por favor tape uno de sus ojos y fije su mirada en el puente de la nariz del explorador. El explorador tapará su ojo contralateral y procederá a examinar los 4 campos visuales, diciéndole al paciente que por favor señale dónde observa que se mueven los dedos, sin despejar su vista del puente de la nariz. El mismo procedimiento lo realizaremos del lado contralateral. Así observamos si hay alguna lesión en los diferentes campos visuales. El par craneal número 3, o también llamado oculomotor, tiene su núcleo motor que se encuentra en la parte ventral del mesencéfalo y sale por la fosa interpeduncular, va a atravesar la fisura orbitaria y se divide en 2 ramos, en uno superior que va a inervar el recto superior y el otro que va a inervar el músculo elevador del párpado superior. La rama inferior va a inervar al recto inferior, al recto medial y al oblicuo inferior. También tiene otro núcleo que es accesorio o Edinger-Westphal, llamado también así, y este va a tener su recorrido el mismo que de la rama inferior, pero va a ser su sinapsis en el ganglio ciliar. Este va a inervar al músculo ciliar, que sirve para la acomodación, y al músculo esfínter de la pupila, que sirve para la miosis o contracción pupilar. Para la evaluación del par craneal número 3 u oculomotor, necesitamos valorar los músculos extraoculares e intraocular. Le pedimos al paciente que siga la paleta, primero en la parte del frente, de izquierda a derecha. Después en la parte superior, igual de izquierda a derecha. Y en la parte inferior debemos sostener los párpados del paciente para poder observar su movimiento.
Vamos a analizar en el paciente el reflejo fotorreceptor. Para ello necesitamos una luz y acercamos y podemos observar que se contrae la pupila, lo que se le conoce como miosis. Vamos a analizar el reflejo en el paciente, el cual es el reflejo consensual, el cual consta de en un solo ojo debemos acercar con la luz y podemos observar la miosis pupilar en un solo ojo, mientras que el otro no. Y por último debemos evaluar el reflejo de acomodación. Para ello pedimos al paciente que mire hacia un lado y podemos observar que sucede la midriasis o dilatación pupilar, mientras que si le pido que observe mi dedo, va a hacer la miosis, que es la contracción pupilar. Craneal número 4, también llamado troclear patético, tiene su núcleo motor de origen en la parte del mesencéfalo. Se van a intercursar entre sí y van a salir por los colículos inferiores. Se dan la vuelta, van a atravesar la fisura orbitaria y se va a dirigir al músculo recto lateral. Esto va a permitir al ojo que no se vaya hacia la parte medial y hacia abajo. Para evaluar el par craneal número 4, también llamado troclear o patético, vamos a proceder de la siguiente manera. Le pedimos al paciente que incline su cabeza, pero que no pierda la mirada hacia el frente, igualmente hacia el otro lado, y podemos observar que un ojo, que es el ojo opuesto, se va a inclinar un poco hacia la superficie. En caso de que haya una afección, el paciente no va a poder tener un movimiento hacia abajo y hacia adentro, por lo que el músculo afectado sería el recto lateral. El nervio trigémino equivale al quinto par craneal. Es el nervio más voluminoso de los pares craneales que constituyen el sistema nervioso periférico. Además, es considerado un nervio mixto, ya que posee fibras tanto sensitivas como motoras. Origen real y aparente. El origen real de sus fibras sensitivas nacen o emergen del ganglio trigeminal, llamado también como ganglio de Gasser, mientras que el origen real de sus fibras motoras nacen de dos células de los núcleos masticadores. El primero, que se da a nivel de la formación reticular gris, y el segundo, que está situado superiormente al precedente y se conoce con el nombre de núcleo accesorio. En cuanto al origen aparente de este nervio, se localiza en la región anterolateral de la protuberancia, muy cerca del pedúnculo cerebeloso medio. Características. El término trigémino significa trillizos, haciendo referencia a la presencia de tres divisiones. La primera, que corresponde a la rama oftálmica, la segunda, que corresponde a la rama maxilar, y la tercera, que corresponde a la rama mandibular. Es muy importante mencionar que estas ramas cumplen funciones muy específicas en ciertas zonas de la cara y de la cabeza. En cuanto a la rama oftálmica o B1, es la encargada de llevar la información sensorial de la frente, el cuero cabelludo, el párpado superior, la córnea y los senos frontales. Por otro lado, la rama maxilar o B2 es la encargada de llevar la información sensorial sobre todo del párpado inferior, la mejilla, el paladar, los dientes. Y finalmente el seno maxilar etmoidal y esfenoidal. Por otro lado, la rama mandibular o B3 es un nervio mixto que gracias a sus filetes sensitivos va a proporcionar sensibilidad a la cara y a la mitad anterior de la cabeza. En cuanto a sus filetes motores, van a inervar a 8 músculos, incluyendo a los músculos de la masticación. Inervación. Este nervio proporciona inervación motora sobre todo a los músculos de la masticación, como lo son el músculo macetero, el músculo temporal, el músculo pterigoideo lateral y finalmente el músculo pterigoideo medial. Por otro lado, además puede proporcionar sensibilidad o inervación sensitiva a ciertas estructuras de la cabeza, a excepción de la región occipital y retroauricular. Función principal. La función principal de este nervio consiste en la masticación. Por ello, al inervar a los músculos de la apertura y cierre de la boca, la masticación y el habla, se va a encontrar en continua relación con este nervio.
Exploración. Para explorar el par craneal número 5, es decir, el nervio trigémino, procederemos a evaluar la estimulación sensitiva por medio de dos formas. La primera, que es térmica y consiste en utilizar una superficie fría, como la que tenemos aquí, y otra caliente. De igual modo, para el tacto utilizaremos una superficie romba y un algodón para poder diferenciar entre el tacto frágil y un tacto grueso. Para la evaluación es importante considerar las dos demicaras del paciente con los ojos cerrados. Posteriormente se le preguntará qué está sintiendo al momento de aplicarle estos estímulos. A continuación, le pedimos al paciente que cierre los ojos y que describa lo que siente. Procederemos a evaluar B1. Siento frío. Siento calor. Continuamos con B2. Siento calor. Siento frío. Finalmente con B3. Siento calor. Siento frío. Evaluamos B1. Siento una presión. Siento un roce. Evaluamos B2. Siento una presión. Siento un roce. Y finalmente evaluamos B3. Siento una presión. Siento un roce. Debemos tener en cuenta que este procedimiento se debe realizar de forma alternada para que el paciente no genere una respuesta automática ante dichos estímulos. Para la estimulación sensitiva del trigémino también se hacen tres reflejos que evalúan cada rama. La primera, que es la oftálmica o B1, la segunda, que es la rama maxilar, y la tercera, que corresponde a la rama mandibular. Para ello, evaluaremos el primer reflejo, que es el esclero corneal. Para ello, le pedimos al paciente que mire diagonal, donde procederemos a tocar el limbo esclerocorneal. Para el segundo reflejo, que corresponde al reflejo nasal, le pedimos al paciente que cierre los ojos y procedemos a estimular las alas. Si el reflejo es positivo, el paciente deberá mover las alas nasales o estornudar en algunos casos. Para evaluar el reflejo meltoniano, le pedimos al paciente que abra levemente la boca, aplicando una profusión indirecta. Si el reflejo es positivo, el paciente intentará cerrar la boca mediante este reflejo. Además, evaluaremos el reflejo del trigémino, sobre todo el movimiento del músculo massetero. El nervio abducens, llamado también nervio motor ocular externo, corresponde al sexto par craneal. Es un nervio netamente motor que va a inervar al músculo recto lateral del ojo. Origen real y aparente. El núcleo de origen real de este núcleo va a estar situado debajo de la parte superior del cuarto ventrículo, concretamente muy cerca del colículo facial, mientras que el origen aparente va a salir o a emerger del surco bulbopontino situado superiormente a la pirámide. Inervación. Al ser un nervio netamente motor, va a inervar únicamente el músculo recto lateral, lo que va a permitir el movimiento del globo ocular de manera lateral. Función. La principal función de este nervio consiste en permitir la abducción, controlar el movimiento, la recepción de los reflejos fotomotores y la acomodación. Es importante recordar que los reflejos fotomotores permiten el ingreso de la luz a través de la contracción pupilar. Lesiones. En una lesión del nervio abducens, el paciente no puede girar el ojo hacia afuera, causando un estrabismo interno. Las lesiones del nervio abducens pueden deberse a ciertos factores como son traumatismos a nivel cerebral, trombosis del seno cavernoso, aneurismas y lesiones vasculares del puente. Exploración. Para la exploración del par craneal número 6, que constituye el nervio abducens, colocamos nuestro dedo enfrente del paciente y le pedimos que lo siga realizando movimientos extensos.
De este modo valoramos el funcionamiento correcto del músculo recto lateral, tanto izquierdo como derecho. Craneal 7 o facial. Este es un nervio mixto que va a poseer dos raíces, una de función motora y otra sensitiva. Además de esto, posee fibras vegetativas. Se dice que su origen aparente es en la fosita supraolivar, a nivel del surco bulbopontino. Su origen real se va a basar en tres núcleos de origen, el cual es el núcleo motor principal, que va a tener función motora. Es este. El siguiente serán los núcleos parasimpáticos, en donde la información tanto sensorial como parasimpática será llevada por el nervio intermedio de Wrisberg. Este consta de dos núcleos, el núcleo salival superior, el cual va a inervar tanto glándulas linguales, sublinguales, submandibulares, y el núcleo lacrimomuconasal, el cual va a inervar glándulas lagrimales, nasales, faríngeas. Luego de esto tenemos el núcleo del tracto solitario, el cual tiene una función sensitiva y se va a encontrar a nivel del cuarto corte del bulbo. Esto también cabe destacar que va a dar sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua. Para la evaluación de la función motora del par facial vamos a pedir al paciente que frunza la frente y eleve las cejas, buscando que ambas elevaciones sean bilaterales. Luego vamos a pedir que cierre los ojos y vamos a pedir que los abra contra la fuerza. Luego procederemos a pedir al paciente que sonría enseñando los dientes, buscando una simetría a ambos lados de la cara. Por último, pediremos que absorba aire con los carrillos y que ante la presión de mi dedo no lo suelte. Para la valoración de la función gustativa del par facial, vamos a pedir al paciente que identifique los siguientes sabores. ¿Qué sabor identificas? El salado. Procederemos con el siguiente sabor. ¿Qué sabor? Dulce. ¿Qué sabor logras identificar? Ácido. Procederemos con el último sabor y le preguntaremos qué sabor identifica. Es un sabor agrio. Para valorar los reflejos del nervio facial, vamos a valorar primero el reflejo de amenaza, en donde buscamos que cierre ambos ojos. Continuamos con el reflejo corneal, en donde buscaremos que cierre ambos ojos ante la presencia de un objeto. Continuamos con lo que sería el reflejo orbicular, en donde a nivel del arco ciliar vamos a buscar que cierre ambos ojos. Par craneal 8 o vestíbulo coclear. Este es un nervio que va a estar formado por dos partes, un nervio vestibular y un nervio coclear. Su origen aparente es cuando penetra el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino. Su primera parte es el nervio vestibular, el cual se va a originar en el ganglio vestibular o también llamado ganglio de Scarpa. Su siguiente nervio es el nervio coclear, el cual se va a originar en el ganglio espiral o también llamado ganglio de Corti. En el par craneal número 8, también llamado vestíbulo coclear, primero empezaremos preguntando si es que ha tenido antecedentes de vértigo. No. Vemos si es que padece de nistagmo, en donde vamos a pedir que su mirada siga lentamente al objeto, en este caso la paleta. Como sabemos, en caso de presencia de nistagmo o vértigo, va a ver afectada el equilibrio. Junto con esto vamos a realizar un examen de audición, en donde con nuestros dedos vamos a realizar al paciente en la parte de adelante un sonido y le preguntaremos si escucha algo. Sí. Luego de esto le preguntaremos si tiene antecedentes, ya sea de zumbidos o ruidos extraños en su audición. No.
También podemos complementar esta revisión con una prueba en donde le vamos a realizar preguntas a una cierta distancia entre el paciente y el médico y le vamos a ir hablando lentamente y también vamos a ir alejándonos hasta estar a una cierta distancia hasta que el paciente ya no logre escuchar nada. El nervio glosofaríngeo es un nervio sensitivo motor. Va a estar compuesto por tres tipos de fibras: fibras motoras, fibras sensitivas y fibras vegetativas. Las fibras motoras van a encargarse de inervar los músculos de la faringe y algunos músculos en la lengua, mientras que las fibras sensitivas se encargan de inervar la mucosa faríngea y el tercio posterior de la mucosa lingual. También tiene fibras vegetativas, como ya mencioné, y estas se van a dirigir a la glándula parótida. Este nervio va a tener su respectivo origen en el bulbo. Va a tener un origen real y un origen aparente. El origen real va a depender del tipo de la fibra, es decir, el núcleo ambiguo va a dar origen a las fibras motoras, mientras que las fibras sensitivas, desde el núcleo del tracto solitario, va a dar fibras para formar el ganglio inferior del nervio glosofaríngeo y el ganglio superior del nervio glosofaríngeo. En fin, las fibras vegetativas van a originarse del núcleo salivar inferior y del núcleo paramediano posterior. En la imagen se ve claramente la representación de estos núcleos. El origen aparente del noveno par craneal va a ser en la parte superior del surco posterolateral en la médula oblonga, es decir, va a salir en forma de 5 a 6 ramilletes y luego va a unirse y a formar un solo cordón que es el nervio glosofaríngeo como tal. Este a continuación va a emerger del cráneo a través del foramen yugular como se muestra en esta imagen, para luego dirigirse a las diferentes estructuras que inervan. El nervio glosofaríngeo va a proporcionar ramas terminales que se dirigen al músculo estilofaríngeo, un nervio timpánico, ramos faringeos tonsilares y linguales y un ramo carotidio. La exploración clínica del par número 9 es posible realizarla independientemente, no obstante, generalmente esta se evalúa en conjunto con el décimo par craneal. Para evaluar el par 9, procedemos a valorar el fenómeno de Vernet, en donde se le pide al paciente que abra la boca y diga "ah" por un tiempo determinado, mientras se observa críticamente la pared posterior de la faringe, la cual normalmente se contrae. Continuando con la exploración del noveno par craneal, se va a valorar el gusto en el tercio posterior de la lengua, utilizando un hisopo algodonado, en este caso untado con una sustancia para la percepción del paciente. Se le pide además que no cierre la boca, y una vez finalizado, se le pide que indique el sabor que pudo percibir. Por último, se puede evaluar el reflejo del seno carotidio, para lo cual vamos a presionar levemente con los dedos índice y medio la zona anatómica en el cuello en donde se encuentra el seno carotidio. La respuesta que vamos a obtener es una disminución en la frecuencia del pulso y en la presión arterial. El décimo par craneal, también conocido como nervio vago o nervio cardioneumogastroentérico, es un nervio sensitivo motor que está compuesto por tres tipos de fibras motoras, fibras sensitivas y fibras vegetativas. Siendo así, este nervio va a tener tanto su origen real como su origen aparente en el bulbo raquídeo. El origen real va a depender netamente del tipo de fibra, es decir, las fibras motoras van a originarse en el núcleo ambiguo, mientras que las fibras sensitivas se van a originar en el núcleo del tracto solitario. Las fibras vegetativas van a ser de gran importancia para estos nervios y se dividen en dos tipos: visceromotoras y viscerosensitivas. Las fibras visceromotoras se originan en el núcleo dorsal del vago, y las fibras viscerosensitivas van a terminar en un núcleo llamado viscerosensitivo. Como ya mencioné, este nervio va a emerger aparentemente del bulbo raquídeo, específicamente inferior al noveno par craneal en el surco posterolateral del bulbo, y va a emerger en forma de 6 a 8 ramilletes radiculares que posteriormente se van a unir formando un solo cordón, siendo este el nervio cardioneumogastroentérico como tal. Este nervio va a emerger de la cavidad craneal por el foramen yugular, para luego dirigirse a los territorios correspondientes, que sería la parte cervical o del cuello, el tórax,
y el abdomen. Ya mencionamos que el noveno y el décimo par craneal se evalúan conjuntamente por lo general. En el caso de evaluar independientemente el par número 10, podemos aprovechar el fenómeno de Vernet, que se valora en el par número 9, para examinar el velo del paladar y la úvula respectivamente. Al momento de la valoración, el velo del paladar debe de elevarse, mientras que la úvula debe de mantenerse en el centro. También es posible evaluar el reflejo faríngeo y el reflejo carotidio, tal como se describió en la valoración del par número 9. Ya que el décimo par craneal va a inervar a las cuerdas vocales, se puede examinar el movimiento de estas a través de un laringoscopio. A falta de este podemos evaluar la voz del paciente, es decir, identificar si esta es ronca, si tiene un sonido nasal o no presenta ninguno de estos. En este caso, no se percibe ninguna alteración en la voz del paciente una vez realizada la prueba. Por último, tenemos la opción de explorar el reflejo oculocardíaco. Este se debe realizar con el paciente en posición de cúbito supino. Previamente se ha tomado la frecuencia del pulso radial para evaluar esta luego de realizar la técnica. A continuación, con el paciente con los ojos cerrados, se hace presión en esta zona con la yema de los dedos durante algunos minutos. El resultado es bradicardia. Se debe tener de cuidado con esta técnica. 11º par craneal, el nervio accesorio. El origen real se compone por medio de dos raíces, la raíz craneal y la raíz espinal. La raíz craneal tiene su origen en el núcleo ambiguo situado en el bulbo, mientras que la raíz espinal se compone por tres tipos diferentes de fibras: las fibras sensitivas, las fibras motoras y las fibras vegetativas. En el origen aparente de estas raíces vemos que la raíz craneal emerge por el surco posterolateral del bulbo, mientras que las raíces espinales emergen a manera de filetes que salen del cordón lateral de la médula. Ahora, estas emergencias las vamos a observar desde la cuarta o la quinta raíz cervical hasta llegar al bulbo. Ahora, la raíz espinal asciende hasta llegar al agujero magno. Desde ahí se va a unir con la raíz craneal para así atravesar el agujero yugular y conformar el nervio accesorio. Una vez que el nervio accesorio atraviesa el agujero yugular, se divide en dos ramos, que son el ramo interno del nervio accesorio, que va a acompañar en el recorrido del vago, y el ramo externo del nervio accesorio. Este va a dar inervación al músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. El 11º par craneal corresponde al nervio accesorio, mismo que va a estar encargado de dar la inervación motora a los músculos esternocleidomastoideo y músculo trapecio. Para la exploración de este, evaluaremos el trofismo mediante la inspección de los músculos, observando si no hay alguna malformación o una hipertrofia de los mismos. A continuación, evaluaremos el tono y la fuerza muscular. Le pediremos al paciente que eleve y deprima sus hombros. Ahora le pediremos al paciente que gire su cabeza. Procederemos a realizar los mismos ejercicios, pero ahora con algo de resistencia. Hipogloso. El nervio hipogloso constituye el 12º par craneal del sistema nervioso periférico. Es clasificado como una estructura nerviosa que cumple con funciones estrictamente motoras, es decir, que solo trabaja inervando músculos. Origen real y aparente. Tiene su origen real, eferente y somático en un núcleo motor localizado a nivel del bulbo raquídeo, mientras que su origen aparente emerge del surco posterolateral, conocido con el nombre también de surco preolivar. Inervación. Al ser un nervio netamente motor, va a inervar a músculos de la lengua como son músculo geniogloso, estilogloso e hiogloso, que en conjunto van a permitir el movimiento de la lengua. Funciones. Como había mencionado anteriormente, la función principal del nervio hipogloso consiste en permitir el movimiento de la lengua
y a contribuir indirectamente a la formación del bolo alimenticio, la deglución y a la articulación de los sonidos, ya que para que se puedan cumplir estas funciones es necesario que la lengua emita ciertos movimientos. Complicaciones. Entre las complicaciones poco frecuentes y muy raras que ocurren a nivel mundial, tienen que ver con la parálisis de este nervio. Las causas más comunes para que se presente esta afectación están asociadas estrictamente con problemas a nivel cerebral. Entre ellos tenemos tumores, aneurismas y accidentes cerebrovasculares. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas incluyen debilidad unilateral de la musculatura de la lengua, además de la desviación de la misma hacia el lado de la debilidad al protruirla. Exploración. Para la exploración de este nervio procederemos de la siguiente manera. Para la exploración del nervio hipoglóso le pedimos al paciente que protruya la lengua hacia afuera. De este modo valoramos la apariencia y sobre todo la apariencia de cualquier tipo de anomalías como pueden ser marcoglosias, atrofias o fasciculaciones. Del mismo modo, ciertos movimientos involuntarios de la lengua. La palpación la realizamos con el dedo pulgar y el dedo medio para verificar su simetría en cuanto a su volumen. En cuanto a la exploración física, le solicitamos al paciente que toque con la punta de su lengua el techo de la boca. Del mismo modo, le solicitamos que toque las mejillas de cada lado para valorar el movimiento de este. En lo que corresponde a la fuerza de la lengua se le valora mediante movimientos de oposición con depresor lingual, tanto hacia adentro como hacia afuera, o contra la mejilla. Si el paciente presenta parálisis, la lengua se encontrará atrofiada y por ende no podrá realizar cualquier tipo de movimiento.